Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Bossi. Llevo unos 25 años coleccionando rarezas, merchandising, firmados, coleccionables, en fin, material relacionado a la obra de Stephen King. Y este es un video más de una serie que ya está en el canal de YouTube de Restaurante La Mente, que podés verlo, en donde te voy mostrando algunas cosas seleccionadas que personalmente me gustaron y creo que te pueden llegar a gustar a vos también. Antes de comenzar, lo de siempre, si te gusta lo que hacemos, si te gustan nuestros videos, a nosotros nos viene muy bien que te suscribas al canal, que actives con la campanita de los alertas, que le des like a los videos, que comentes, que compartas, etcétera, etcétera, etcétera. En las entregas anteriores te hablé de mis listas de griales, esos artículos que cuando comencé a coleccionar Stephen King pensé que nunca iba a tener, y el tiempo, la vida me fue demostrando que tenía un criterio bastante bajo de entrada. Hoy no te voy a hablar de griales, hoy tampoco te voy a hablar de material previo a la publicación de Carrie, que eso ya dije que sí voy a hacer un video al respecto, pero será muy pronto. Tampoco será un video sobre material de merchandising, que fue una cosa muy pedida en los anteriores videos. Y acá aprovecho para recordarte, en los comentarios viene muy bien que digas qué coleccionables, qué rarezas, etcétera, lo que quieras que ponga en otro de los videos que vaya a hacer en el futuro, que quieras que vaya mostrando de mi colección. Así yo voy armando los próximos videos y tratando de orientarlos a los gustos de ustedes. Lo que te voy a mostrar a continuación es una colección dentro de mi colección. Y comenzó allá, lejano año 2004, porque sí, yo sé que parece mentira, pero pasaron 21 años del 2004, cuando Stephen King, junto a Michael Whelan, el 21 de septiembre de ese año, presentaron en una librería en Nueva York La Torre Oscura 7, el último volumen de la obra maestra de Stephen King. Michael Whelan para ese lanzamiento hizo algo en particular con una de las 3 ediciones diferentes que lanzó la editorial Donald Grant. Vamos por partes. Donald Grant primero lanzó la edición masiva, que es la que llegó a las librerías. Luego hubo una tirada de 5.000 ejemplares limitados con un arte de tapa levemente diferente que contaban con la firma del ilustrador, ¿no? De Michael. Y por último había una edición limitada que venía dividida en 2 volúmenes, contenida en caja, firmada por Stephen King, que fue uno de mis primeros griales y está en el primer video de la colección. Bueno, para la segunda edición, la de los 5.000, el ilustrador ofreció una cantidad muy limitada, si no me falla la memoria, eran 19 copias, que tenía que ver por supuesto el número, 19 copias donde hizo un dibujo a lápiz en una de las primeras páginas. Y las ofreció a través de su página web por $500 cada una. Por supuesto, no duraron nada. Primero, no tenía esa plata. Y segundo, si lo hubiese tenido, así todo llegué tarde, porque para el momento en que se anunciaron ya todos los coleccionistas que pululaban en aquel entonces empezaron a mostrar en el único foro que había en ese momento, que era darktower.net, mostrar la fotografía de estos ejemplares remarcados que la verdad son una locura, tal como podés ver en la pantalla acá. Hizo dibujos del Rey Carmesí, hizo dibujos del Pistolero, de algunos otros personajes, de escenarios, en fin, una cosa realmente muy pero muy linda. Como dice el famoso personaje creado por Thomas Harris, uno codicia lo que ve, y yo desde ese momento dije, quiero un libro remarcado. El problema es que cuando uno dice quiero uno, nunca se conforma con uno. Muy poco tiempo después, el mayor coleccionista de Stephen King alrededor del mundo mostró en el foro una fotografía en donde, además de tener el cuadro original de Ned Dameron de la ilustración de La Torre Oscura 3, en donde Eddie está delante de la Torre Oscura, y me refiero a esta ilustración, sí, tiene el original y es una locura, el cerebro te explota al verlo, mostró que el ilustrador le había enviado el primer boceto que hizo de esa ilustración, que era directamente hecho en virome o en lápiz, más o menos como se la imaginaba antes de encararla en un lienzo a color y con todo el detalle. Bueno, yo vi esa ilustración, ese boceto, y dije, yo quiero una cosa así en uno de mis libros. Entonces le pedí el contacto al mayor coleccionista, me pasó el contacto de Ned Dameron y le mandé una carta. Y Ned Dameron me contestó. Ned Dameron me respondió enseguida, que le había gustado mucho mi carta, en fin, empezamos a hablar. Ese primer intercambio habrá sido en el año 2005, bueno, se mantuvo a lo largo de 15 años más, nos mandamos un montón de cartas y demás, y bueno, entre esas cosas, él un día me dijo, por favor, mandame un ejemplar de La Torre Oscura y yo te voy a hacer el dibujo. Y así fue como no tanto tiempo después yo recibí que es el que ahora estás viendo en pantalla,
que es una edición en tapa blanda de La Torre Oscura 3. Cuenta con las ilustraciones de Ned. Y dice, para Ariel Bossi, con los mejores deseos del ilustrador Ned Dameron. Ahí está Eddie delante de la torre y a su sombra. A mí esto me pareció una belleza, me pareció hermoso lo que hizo. Y por supuesto, pasó lo que tenía que pasar, no me iba a conformar con uno solo. Y como yo ya había empezado a estar en contacto con algunos ilustradores, sobre todo gracias a la revista Insomnia, que hacía entrevistas que salían publicadas ahí, les fui preguntando uno a uno si no les molestaría hacer un pequeño dibujito en mi copia. Y así fue como, por ejemplo, Darrell Anderson, que fue el ilustrador de La Torre Oscura 6, me hizo este genial dibujito de la torre y el hombre con cabeza de pájaro. Y en la otra página me lo dedicó, me puso para Ariel y su firma, ahí abajo. Y así fue como tuve mi segundo remarcado. Encima de Darrell Anderson llegué justo porque al toque dejó de hacer remarques. El tipo parece que se lo tragó la faz de la tierra, no volvimos a escuchar nada de él, no volvimos a ver arte de él publicado en ningún libro, pero yo llegué justito. Y el tercero fue de un libro que pertenecía a una edición que a mí al día de hoy me sigue pareciendo increíble. Poco antes de que salga La Torre Oscura 7, la editorial Donald Grant lanzó un box set conteniendo dos títulos, El Talismán y Casa Negra. Un tamaño muy grande, contenidos en caja, venían firmados. El primer volumen, El Talismán, venía firmado por Peter Straub y venía firmado por Rick Berry. Y los dos volúmenes acompañados por ilustraciones de Rick Berry. Bueno, a mí personalmente la ilustración que hizo Rick Berry de Casa Negra para la portada me parecía una locura, que es esta, ¿no? Houseman. Y yo venía hablando mucho con Rick Berry. Y en un momento le pregunté si había chance de mandarle el ejemplar. El problema es que este libro que tengo acá, primero la altura, hola, es gigante. Y segundo pesa más de 2 kilos. Con lo cual en ese momento, estoy hablando del año 2004, 2005, para mandar afuera, primero era carísimo y segundo todavía estaba el servicio por barco, si querías una opción más o menos un poquito más accesible. Así que bueno, me fui a la aduana, abaraté el peso todo lo que podía y fue re poco protegido, muy arriesgado, pero llegó, lo recibió, le hice un dibujo y me lo devolvió. Y así es como acá yo tengo este dibujo que hizo Rick Berry en mi copia de Black House, de Casa Negra, de la edición Gift Set de Donald Grant. Bueno, 3, vamos a darle para adelante. Ahora sí, ya entré en calor, tienen que venir más. Y el siguiente paso fue contactarlo a Don Mates, que había hecho un genial trabajo ilustrando la edición limitada de Desesperación, de Donald Grant también. Donald Grant sacó unos libros hermosos, una lástima que dejaron de sacar porque tendrían que haber sacado todos. Bueno, cuando salió este libro en el año 96, Don Mates había hecho unas cuantas ilustraciones, creo que eran 5 en color y después unas cuantas en blanco y negro. Y yo, Don Mates nunca había visto si había hecho un remarque, así que le escribí, también lo había entrevistado y le pregunté, le digo, che, chance de que me hagas un mini dibujito. Y debo reconocer algo, la primera vez que llegó no me di cuenta que lo había hecho, pero después cuando lo presté atención en detalle dije, ah, mira qué lindo, ahí está, ¿no? Entra Jan, el policía abajo, hecho en tinta, muy simpático, muy cute, y nada, un triunfo más, iba 4 artistas que había conseguido que me hagan un dibujo, pero no todos decían que sí. Por ejemplo, un artista con el que yo tuve la realmente hermosa oportunidad de conversar fue Bernie Wrightson. A Bernie Wrightson lo entrevisté por teléfono, después la entrevista salió en la revista Insomnia transcripta, pero lo llamé, estuve charlando un rato con él, estaba re nervioso y él accedía a firmar lo que querías, pero ya no remarcaba más porque decía que él le hacía doler la mano. Así que con The Bernie Wrightson y Lobos del Cala, que me hubiese encantado tener algo, lamentablemente me quedé sin remarque. Otro que me dijo que no cuando le escribí en su momento fue Phil Hale, el ilustrador de La Torre Oscura 2, en ambas versiones, porque primero hizo unas ilustraciones que años después no le gustaron y dijo, cuando saquemos la nueva edición hago todas las láminas de nuevo, lo cual fue una locura porque encima las hizo gratis. Bueno, Phil Hale no hacía remarques en ese momento, no estaba cómodo, sí accedió a firmarme ejemplares, a dedicarlos, esos los tengo. Tuve que esperar 20 años, pero un día conseguí un boceto suyo de lo que era de La Torre Oscura 2, de una de las ilustraciones, así que no lo tengo en el libro, pero lo tengo en la hoja que está en el libro, así que podemos decir que casi está cumplido. Mismo destino tuvo Dave McKean, quien ilustró La Torre Oscura 4. Verán un patrón, ¿no? La Torre Oscura y Ariel tirándole a todos. Bueno, no. Dave McKean, con La Torre Oscura 4, no hacía remarques.
Bueno, yo tuve contacto con él, lo entrevisté. De hecho, estuvo a punto de venir a Argentina por una gestión mía. Estaba la convención Animate. El tema es que la convención dieron 700 millones de vueltas. Quienes conozcan la historia de las Animates y demás sabrán a qué me refiero. Y el tipo al final desistió. Bueno, por suerte me lo pude cruzar un año después en la Comic Con de San Diego. Era uno de los objetivos míos. Era cruzármelo a Dave McKean en la Comic Con esa. Así que bueno, lo vi, me saqué la foto. Acá está. Y le di para firmar La Torre Oscura 4, pero no me hizo un remarque tampoco. Era como una pesadilla, no lograba que me lo remarcaba. Sí me remarcó un Batman. Pasaron los años y hace 2 o 3 nada más, un coleccionista ofreció en un grupo en Facebook un ejemplar remarcado de La Torre Oscura 4, la edición en tapa blanda británica. Por supuesto no me dieron los dedos para escribirle y decirle, este es mío, y así fue como yo recibí esta copia de Wizard and Glass, mi libro preferido de la saga La Torre Oscura, remarcada por él. Dejemos de lado un rato la saga de La Torre Oscura y vayamos a otros libros ilustrados, a otros artistas. PS Publishing, una editorial británica que lanzó unas cuantas y sigue lanzando unas cuantas ediciones limitadas de Stephen King, allá por la década del 2000 lanzó una locura, un montón de ediciones limitadas de Colorado Kid. Había 3 variantes, cada una ilustrada por un ilustrador diferente, y había algunas copias que estaban firmadas por King y otras no, pero sí por el artista, y otras que no estaban firmadas, en fin. Yo me compré una de cada una, pero de la edición más económica, sin firmar por Stephen King, pero a mí me empezó a picar el cerebro porque de golpe aparecieron algunas copias a la venta remarcadas por sus ilustradores. Así fue como, por ejemplo, esta variante de Les Edwards, ilustrada por Les Edwards o Edward Miller, porque trabaja con los dos nombres, venía con este remarque y yo me lo tuve que quedar. Y como ya tenía el ejemplar que había ilustrado Glenn Chadbourne, que es este, así que le escribí, le mandé la copia y me hizo este dibujito con la dedicatoria ahí, que me hizo muy pero muy feliz. Por cierto, antes de mostrarle el de Les Edwards, no fue el único que tuve, porque cuando PS Publishing bastantes años después sacó Maleficio en su edición limitada, también ilustrada por él, me compré una copia remarcada. Realmente este remarque es muy pero muy genial. Bueno, todo muy lindo, lindos libros, lindos remarques, pero a ver, me faltaban ciertos artistas que realmente yo admiro mucho. Y uno de ellos, creo que la primera portada de King que me explotó el cerebro en 1.000.000 de pedazos, y lo sigue haciendo, es el arte de tapa que hizo Mark Stutzman para Todo es Eventual, ¿no? Esta simple mesa, toda elegante, blanca, con esa gota de sangre diluyéndose en el vaso de agua. En el lomo, la servilleta que dice "Oh God, please help us", oh Dios, por favor, ayúdanos. Y del otro lado, el verdadero "este se va a descontrolar", no, este ya se descontroló completamente. Bueno, esta ilustración de Mark Stutzman a mí me encantó desde el día que la vi. Me puse en contacto con él, lo entrevisté, tuvimos un intercambio durante un montón de años. Al día de hoy nos seguimos escribiendo y tuvimos la oportunidad encima de conocernos personalmente cuando viajé a Estados Unidos. Por lo pronto, antes de ese viaje, un día le pregunté qué posibilidades había y él me dijo, por supuesto, haceme llegar una copia y le hago un dibujito, y así fue como recibí esta copia de Everything's Eventual, esta primera edición, con ese dibujito que ahí dentro de la copa está nada más y nada menos que Stephen King. Vamos avanzando en el tiempo. Bueno, llegamos a la nueva década, al 2010, y Cemetery Dance, que viene sacando un montón de libros, un montón de ediciones limitadas con muchos ilustradores, lanza Full Dark No Stars en su edición, en varias ediciones, en la Lettered, la GIF y la Sign Unlimited, ¿no? La firmada ilimitada. Bueno, esta es la edición GIF y todas venían ilustradas por 4 artistas diferentes. La curiosidad es que la primera historia de este libro, 1922, es terrible. Es una historia muy pero muy buena, muy oscura, y tiene unos elementos muy particulares. Bueno, el ilustrador de esa primera historia fue Glenn Chadbourne, quien hizo un montón de remarques porque era el artista perfecto para este libro. Y así fue como yo no me pude contener y tuve que tener este ejemplar remarcado por él, que la verdad que me parece espectacular. En esa misma década, Cemetery Dance, bueno, anunció el famoso set de las ediciones de Doubleday de Stephen King, o sea, Carrie, Silent Slot, The Shining, Night Shift, The Stand y Pet Sematary. En la actualidad acaba de salir The Stand, todavía queda uno, que con suerte lo tendremos el año que viene.
Bueno, Carrie fue ilustrado por Tomislav Tikulin, que es un artista croata que casi no hace remarques, así que con ese no tuve suerte. Silent Slot fue una gran sorpresa, porque estuvo acompañado por ilustraciones de un artista que no conocía, llamado Dave Palumbo, y creo que es mi libro preferido de los 5 que salió hasta ahora. Las ilustraciones de él para mí fueron perfectas, son brillantes, no me canso nunca de mirarlas. Y bueno, acá está el libro, esta es la edición de Silent Slot. Y cuando tuve la chance de adquirir un ejemplar con un remarque de él, bueno, no pude decir que no, así de simple. Y así fue como recibí esta copia que tiene este dibujo en su interior. Para este momento yo empecé a descansar un poco en todo el tema de los remarques, porque la realidad ya tenía un montón y el mercado había proliferado de una forma que todos los días tenías un montón de remarques hechos por un montón de artistas. Y encima en los casos donde hechos dibujos por artistas que no habían participado del libro, lo cual a mí a veces me hace un poco de conflicto, porque por un lado no me gusta, pero por otro también he caído en eso y ya vas a saber por qué. Por lo pronto, cuando salió esta edición limitada de El Resplandor, que es la edición completa, porque esta es la que trae el prólogo, Before the Play, las 5 historias precuela a la novela, y el epílogo, el After the Play. Bueno, es la única edición que tiene todas las partes incluidas, acompañadas por ilustraciones de Don Mates. Yo ya tenía remarcado de Don Mates, como te había mostrado, Desesperación. Pero bueno, en este tuve la oportunidad de recibir uno que tenía un pequeño dibujito de cierta señora en cierta bañera en cierta habitación. Y no me pude negar. Para todo esto se me empezaron a dar oportunidades casi sin buscarlas. En el año 2017 yo estuve en Madrid, justo cuando tuvo lugar la Feria del Libro de Madrid, quedé realmente encantado con el evento y desde entonces quiero volver. Y justo una editorial chiquitita llamada Nórdica había sacado este librito hermoso, ¿no? El hombre del traje negro, una versión ilustrada por una artista conocida como Ana Juan. Bueno, dio la casualidad que el día que yo fui a la feria, porque solo pude ir 2 días, bueno, uno de los 2 días que fui, Ana Juan firmaba. Así que hice la fila con mi ejemplar y así fue como ella no solo me firmó el ejemplar, sino que le hizo este hermoso dibujito. Y me traje a Argentina esta copia personalizada e ilustrada con un remarque extra de Ana Juan. De más está decir cuando un par de años después Nórdica sacó Almuerzo en el Café Gotham, ilustrado por Javier Olivares, y me enteré que Javier también hacía en algunas ocasiones remarques, no me pude aguantar, y así fue como conseguí mi copia de Almuerzo en el Café Gotham, ilustrada también con un dibujito personalizado por su genial ilustrador. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Te prometo que quedan poquitos. Pasa que nada, arranqué con 1 y 2 y así como se me fue este video, se me fue la colección de los remarques a la miércoles. Por ejemplo, allá por el año 2010, viajé a Rosario junto a un amigo para ir a la primera edición de la convención La Crack Bamboo. Y uno de los invitados para esa primera convención era Rafael Albuquerque, el ilustrador de este de todos los números menos 1 creo, de American Vampire, que específicamente en este primer volumen contó con la escritura alternada entre Stephen King y Scott Snyder. Bueno, se lo mostré, todavía ni tenía ni él la copia, lo cual fue muy gracioso, pero accedió enseguida a firmármelo y hacerme un dibujo. Y así fue como me llevé esta copia de American Vampire 1, remarcado por Rafael. Años después se lo di para que lo firme Scott Snyder durante la Comic Con de San Diego allá por el 2012. No fue lo único que me firmó Rafael, porque tiempo después participó de una de las Animate que se organizaban por Capital Federal. Ahí le di el volumen en castellano y también me hizo un dibujito y su firma, y también se lo di a Scott Snyder en 2012 para que me lo firme. Después hay algunos que llegaron sin que los pida, que fue medio mucha suerte. Por ejemplo, cuando salió Elevación, viene acompañado por unas pequeñas ilustraciones realizadas por Mark Geyer. Yo de Mark Geyer tenía un libro ilustrado que era la edición GIF de La Villa Verde, que había publicado Subterranean Press en el 2010, si no me falla la memoria, pero ese libro lo terminé vendiendo cuando me compré la edición limitada firmada por King. Bueno, sale Elevación, me contacta el artista con el que yo ya había tenido contacto antes por una entrevista y me dice: Ariel, ¿no me podrás ofrecer porque estoy vendiendo los originales que hice para este libro? Digo, sí, por supuesto, y pasé a ofrecerlos en foros y en los grupos donde suelo frecuentear. Después me dijo, mandame una copia y te hago un regalito, y así fue como cuando me llegó su copia de Elevación, tenía este pequeño dibujito ahí,
hecho por él, con su dedicatoria, me pareció un lindo gesto y, obvio, no le iba a decir que no. Y el último remarcado de esta parte justamente es el que rompe lo que dije antes. Yo dije, no, el artista es el que tiene que remarcar el libro en cuestión, pero cuando se estrenó It capítulo 1 y me encontré con Andy Muschietti, allá por el 2017, le tuve que dar el libro que tenía a mano, que era esta edición bolsillo de It, y Andy lo firmó, me hizo la dedicatoria y le hizo un hermoso Pennywise ahí el dibujito, que guardo con mucho, pero mucho cariño. Y con esto llegué a la recta final. Acá van a ir mis 4 remarques preferidos, porque todos los que te mostré ahora están buenísimos, pero estos 4 que vienen son para mí muy, pero muy, pero muy especiales. El primero de ellos me llegó para la Navidad del 2009. Hacía solo un mes que lo había visto a Stephen King en vivo, le había hecho una pregunta, no me había ido sin una foto como la gente. Lo había conocido a Mark Stutzman, había cenado con él y un par de amigos. Y le había preguntado, digo, bueno, realmente me encantaría tener un ejemplar remarcado de Doom aquí, que de los libros que él ilustró es mi preferido. Le pregunté cuánto me cobraba, me dijo, no, vos dame el libro y después hablamos. Bueno, apenas 2 o 3 días antes de Navidad me llega un paquete con una notita que tenía apenas lo abría, que decía, Ari, el tuyo será único. Y llegó esta copia, que era la que le había dado, con este remarque a página doble. Nada de lo que diga y nada de lo que deje de decir le va a hacer justicia. Es simplemente, a mí me quita la respiración cada vez que lo veo, el nivel de detalle, el nivel de cuidado y el cariño que tiene ese dibujito me parece excepcional. Te conté que estuve en contacto con Ned Dameron. Nos intercambiamos un montón de cartas a lo largo de los años. De hecho, en una de las cartas tengo un mini remarquecito que es así chiquito de la cara de Roland, que bueno, quedará para otro video. Después de mucho tiempo, por supuesto, a mí me encanta la ilustración de Eddie delante de la torre. Pero mi ilustración preferida del libro es la de Jake en la mansión. Es la que más me llega, es la que más me impresiona y es la más linda de todas. Y yo quería un remarque con esa. Pero no lo quería en cualquier libro. Así que le pregunté allá por el 2015-2016 si había posibilidades de que le enviase mi copia en castellano de Las Tierras Baldías. Él me dijo, sí, por supuesto, yo te voy a hacer el remarque. Lo único que te pido es tener paciencia porque estoy medio apretado con algunas cosas. Le dije, no hay ningún tipo de apuro. Muchos años después, y tristemente casi al mismo tiempo que me enteré que tenía esclerosis múltiple, me llegó la copia con este dibujo a doble página que hizo Ned. Con la dedicatoria ahí abajo. Nada. Realmente fue muy conmovedor porque encima en la caja no era el único libro. Por un lado me había dado este. Por otro lado me pidió disculpas por la demora. La verdad que me hizo sentir muy mal, pero porque bueno, me daba mucha pena que estuviese enfermo. Y encima había otro libro en el paquete, que era este. Y me dijo, hice un experimento, espero que te guste. Y cuando lo abrí, estaba la misma ilustración, remarcada, bueno, misma no, tiene algunas diferencias, pero en 3D. Un pop-up de mi ilustración preferida, la Torre Oscura 3. El regalo casi final que me hizo Ned. Porque antes de fallecer, yo le hice la página web. Al día de hoy mantengo la página web de él, todo. Antes de fallecer me dijo, tengo un regalo para vos. Falleció. Y como, no sé, un año después, yo le había saludado por supuesto a la viuda y dije, no me interesa absolutamente ningún tipo de regalo. Un año después me escribe la viuda y me dijo, tengo algo para vos, necesitaría tu dirección. Después de algunos trámites y la ayuda de un amigo ilustrador que viajó, tengo un original de Ned Dameron que hizo para Apocalipsis, para la nueva edición de Cemetery Dance. Y ahora el libro final. El libro final es, por supuesto, un remarque de Michael Whelan. Ese que dio comienzo a todo y que no había conseguido. Yo tuve un original de Michael Whelan hecho a lápiz porque cuando Centípede Press lanzó el libro de arte Knowing Darkness, ese que pesa 17 kilos y tiene las ilustraciones, casi todas las ilustraciones a lo largo de 40 años de carrera de King, yo participé de ese libro, contribuí con escaneos, con contactos y demás. Y el dueño de la editorial me mandó una copia de regalo que tenía el original de Michael Whelan. Bueno, ese original lo tuve hasta hace 2 años atrás cuando
lo canjeé por el único artículo que me iba a lograr hacerme despegar de esa ilustración. Y que es un artículo que te voy a mostrar en otro video. Pero bueno, me había quedado sin Weyland. Hasta que Michael, que ya casi no hace ese tipo de trabajos, un día abrió una ventanita y yo me metí en esa ventana. No podía no aprovechar esa oportunidad. Y encima fue casi ideal, porque me dijo, mandame el libro que quieras y decime qué escena es la cual querés. Y yo le mandé, por supuesto, una edición Artis de La Torre Oscura 7, que es una de esas que me perdí allá en el 2004. Y la escena, no voy a decir nada, quienes leyeron La Torre la van a reconocer, pero este es el remarque que tengo en mi Torre Oscura 7 realizado por Michael Weyland. Nada de lo que diga de ese remarque le hará justicia. Creo que a ninguno le hace justicia, porque yo aparte no puedo dibujar ni en Stickman. Pero dicho todo esto, yo sé que vos creés que este es el final del video y acá yo te saludo y te digo que te suscribas y demás. Pero tengo dos libritos más que tienen una particularidad que los hacen muy pero muy interesantes. No por sus remarques, porque sus remarques, si bien están buenos, no son una locura. Pero ya vas a entender por qué. El primero es este, es el segundo cómic de La Torre Oscura. Esto fue un premio del año 2009, cuando viajé a Estados Unidos para verlo a King, me dieron este premio que me había llevado, que tiene un par de remarques. Ese lo hizo Richard Isanov, ese lo hizo Jay Lee. Ahí está la firma de Peter David, esta es la firma de Jay Lee, Richard Isanov, Robin Ford abajo, y ahí está la firma y dedicatoria de Stephen King a mí. Stephen King. Y el artículo final es esta primera edición de It en inglés, publicado por Viking allá por el año 1986, que tiene un dibujito de Stephen King. Sí, ahí está, le dibujó una manito, un piolín, los dos globos y la dedicatoria sobre cada uno de los globos, donde está la dedicatoria y la firma. Y este es como el tesoro final. Y ahora sí, se terminó esta mini colección de remarques. La verdad es que me bajó mucho la espuma con los remarques. No, en los últimos años no quise casi conseguir, salvo que sea uno que me llame mucho la atención. Me faltan unos cuantos, por ejemplo no tengo ninguno de El viento por la cerradura, por Jay Lee, que tuve la oportunidad de adquirir alguno, pero sin embargo terminé desistiendo. Hubo otros libros ilustrados, Revival por François Valancourt, que tuve la oportunidad de tenerlo remarcado y también decidí no avanzar ahí. La realidad es que hoy en día hay tantos libros remarcados, hay tantos remarques por todos lados, que siento que un poquito ese encanto que tenía la búsqueda y la caza y conseguir y el artista que lo pudiese hacer, etcétera, siento que eso se perdió y creo que influyó en que a mí se me vaya bajando el interés por esta colección. Al punto que no creo que me vaya a deshacer de ella, y si lo hiciera seguramente no vendería todos los libros, pero es posible que algún día, si hay un artículo que me interesa mucho, pero mucho, algunos de estos ejemplares tengan un nuevo dueño. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Te leo en los comentarios, también te leo sobre qué querés que hable en las próximas entregas de esta serie de videos dedicados a mi colección. Si no te suscribiste al canal, acuérdate, nos viene muy pero muy bien. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.